La verdad detrás del silencio. La grave recaída de salud de Catherine, princesa de Gales, que ha quebrado a William y sacudido a la monarquía. Detrás de la imagen cuidadosamente construida de fortaleza, serenidad y continuidad que la monarquía británica ha ofrecido al mundo, se esconde una realidad mucho más dura, íntima y dolorosa. Catherine, princesa de Gales, la mujer llamada a convertirse en reina consorte, atraviesa una crisis médica de una gravedad que ha conmocionado no solo a su familia más cercana, sino también a los más altos niveles de la Casa Real. Una crisis tan profunda que, según confirman fuentes internas del palacio, ha llevado al príncipe William a romperse emocionalmente en privado, lejos de las cámaras y del protocolo. Cuando en septiembre de 2024, Catherine apareció en un video cuidadosamente producido para anunciar que había completado su tratamiento de quimioterapia, el mensaje fue recibido como un punto de inflexión. Delgada, pero luminosa, vestida con sencillez y hablando con una voz serena, transmitió alivio, gratitud y esperanza. Sus palabras parecían cerrar el capítulo más oscuro de su vida reciente. El país entero respiró aliviado. La narrativa oficial era clara. La cirugía abdominal realizada meses antes había sido un éxito. La quimioterapia preventiva había cumplido su función y el pronóstico era positivo. El futuro, aunque prudente, volvía a abrirse. Sin embargo, lo que hoy revelan personas con conocimiento directo de su situación médica dibuja un panorama muy distinto. Desde el inicio, la historia pública del cáncer de Catherine, anunciada en marzo de 2024, fue presentada con el optimismo característico de la realeza: tratamiento preventivo, recuperación gradual, regreso progresivo a los compromisos oficiales. Todo estaba diseñado para tranquilizar a una nación profundamente unida emocionalmente a la futura reina. Pero puertas adentro, la realidad era mucho más compleja y, sobre todo, mucho más aterradora. Las primeras señales de que algo no iba bien comenzaron a notarse a finales de noviembre de 2024. Catherine había empezado a aumentar lentamente sus apariciones públicas. Actos cuidadosamente seleccionados y dosificados. El servicio del Domingo del Recuerdo, el concierto de villancicos navideños que ella misma organizó, breves visitas a hospitales y organizaciones benéficas muy cercanas a su corazón. Cada gesto era analizado al detalle por expertos en realeza y por una opinión pública deseosa de confirmar su recuperación. Exteriormente, Catherine mantenía su elegancia habitual, su sonrisa medida, su aplomo impecable. Pero quienes la conocían de verdad empezaron a notar cambios inquietantes. Personal del palacio que trabajaba estrechamente con la familia de Gales describe un patrón que se hizo evidente a principios de diciembre. Catherine reunía fuerzas para cumplir con sus compromisos oficiales, ofreciendo, en palabras de un informante, la actuación de su vida. Sin embargo, tras cada aparición pública, su cuerpo colapsaba. Necesitaba días enteros de reposo absoluto. No se trataba de un cansancio común, sino de un agotamiento profundo, paralizante, que le impedía incluso realizar tareas cotidianas. Al mismo tiempo, William comenzó a cancelar discretamente compromisos privados, alegando obligaciones familiares sin mayores explicaciones. La versión oficial seguía siendo tranquilizadora. Catherine se recuperaba bien, seguía las indicaciones de su equipo médico y aumentaría su carga de trabajo a medida que recuperara fuerzas. Pero en privado, la situación era otra muy distinta. Lejos de reducirse, las citas médicas se multiplicaban. Las pruebas y escáneres que debían confirmar una evolución favorable empezaron a generar dudas, y los especialistas que trataban a Catherine se vieron obligados a mantener con William conversaciones que ningún esposo querría afrontar jamás. A mediados de diciembre de 2024, según diversas fuentes, Catherine comenzó a presentar síntomas que alarmaron seriamente a su equipo médico. Los detalles concretos permanecen protegidos por razones evidentes de privacidad, pero lo que sí ha trascendido es que estos signos apuntaban a una posibilidad devastadora. El cáncer podría no haber sido erradicado por completo. En los informes médicos empezó a aparecer una palabra temida: recurrencia. Se ordenaron pruebas adicionales de forma urgente. William, que hasta entonces había mostrado una entereza casi inquebrantable, comenzó a evidenciar señales visibles de desgaste emocional. El contexto no podía ser más cruel. La Navidad, un periodo especialmente simbólico para la familia real, se acercaba rápidamente. Estaba previsto que los Gales se reunieran con el rey Carlos III y la reina Camila en Sandringham para las celebraciones tradicionales. Catherine estaba decidida a participar, convencida de que su presencia demostraría tanto a la familia como al país
que estaba lo suficientemente fuerte como para retomar una vida normal. Pero a medida que avanzaban las semanas, se hacía cada vez más evidente que la normalidad estaba muy lejos. En Kensington Palace, donde se encuentra la oficina londinense de los Gales, el comportamiento de William comenzó a cambiar de forma perceptible. El príncipe, conocido por su autocontrol y profesionalidad incluso bajo presión, se mostraba irritable, distraído, emocionalmente frágil. Reaccionaba de forma desproporcionada ante problemas menores, parecía ausente durante las reuniones informativas y, sobre todo, pasaba cada vez menos tiempo en actos oficiales y más en Adelaide Cottage, su residencia familiar en Windsor. No quería separarse de Catherine bajo ningún concepto. Un episodio ocurrido durante la tercera semana de diciembre fue especialmente revelador. William tenía programada desde hacía meses una reunión privada con representantes de una organización benéfica. Apenas unas horas antes del encuentro, la cita fue cancelada sin apenas explicación. Miembros del personal que se encontraban ese día en Kensington Palace relatan que el príncipe llegó brevemente para recoger unos documentos y regresó de inmediato a Windsor. Tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Algo, sin duda, había sucedido. Algo que había destrozado su ya frágil equilibrio emocional. A pesar de todo, el palacio continuó sosteniendo el discurso oficial. Catherine seguía recuperándose y cualquier complicación formaba parte del proceso normal de curación. Pero entre bastidores, la realidad era mucho más grave. Se activaron protocolos de emergencia, se revisaron planes de contingencia. En los niveles más altos de la institución, comenzaron conversaciones sobre escenarios que nadie quería imaginar, pero que la realidad médica obligaba a considerar. Cuando 2024 llegaba a su fin, la fachada cuidadosamente construida de la recuperación de Catherine empezaba a resquebrajarse. Demasiadas cancelaciones, demasiadas explicaciones vagas, demasiadas señales de alarma, y en el centro de todo, William intentando desesperadamente sostener a su familia y a la institución, mientras veía a la mujer que ama enfrentarse a una amenaza que ni el privilegio real ni la mejor medicina del mundo podían garantizar resolver. La situación alcanzó un punto crítico el 2 de enero de 2025. Esa mañana, una llamada urgente llegó al Palacio de Buckingham. Catherine había sido trasladada de emergencia en ambulancia privada a la London Clinic, el mismo hospital donde casi un año antes se había sometido a la cirugía abdominal inicial. Horas después, el comunicado oficial habló de controles rutinarios, pero fuentes internas aseguran que no hubo nada de rutinario en aquel ingreso. Según múltiples informantes con conocimiento directo de los hechos, Catherine sufrió un episodio médico grave en las primeras horas de ese día en Adelaide Cottage. Aunque la naturaleza exacta del episodio se mantiene en estricta confidencialidad, sí se ha confirmado que requirió la intervención inmediata de especialistas que ya estaban en alerta desde hacía meses. William, que se encontraba con ella en ese momento, activó de inmediato los protocolos de emergencia. En menos de 20 minutos, un equipo médico llegó a la residencia. En menos de una hora, Catherine era trasladada a Londres bajo condiciones de secreto extremo. La London Clinic, conocida por su discreción y por ser el centro médico de confianza de la familia real, desalojó una planta entera para su ingreso. La seguridad se reforzó a niveles sin precedentes. El personal tuvo que firmar acuerdos adicionales de confidencialidad. Incluso dentro del hospital, la información sobre su estado quedó restringida a un círculo muy reducido de médicos de alto nivel. El mensaje era inequívoco. El palacio quería controlar absolutamente cuándo y cómo se haría pública cualquier información sobre la salud de Catherine. William permaneció en el hospital durante todo el primer día, negándose a marcharse pese a las recomendaciones del personal y de seguridad. Fue visto caminando nerviosamente por los pasillos, realizando llamadas urgentes y, según una fuente, rompiéndose por completo en una sala de espera privada. La contención emocional que había mantenido durante meses se vino abajo. El miedo, la impotencia, la angustia de ver sufrir a la persona que ama, lo desbordaron por completo. El equipo médico reunido para tratar a Catherine representaba la élite absoluta de la oncología y la cirugía británicas. Especialistas con listas de espera de meses fueron convocados de inmediato. Consultores de distintas disciplinas analizaron pruebas e imágenes, y expertos internacionales fueron contactados para obtener segundas opiniones. El despliegue médico dejaba claro que la situación era extremadamente seria. El 3 de enero comenzaron a llegar los resultados preliminares que confirmaron los peores temores. El cáncer había regresado. No en el lugar original,
sino en una nueva localización que complicaba considerablemente las opciones de tratamiento. La quimioterapia, el proceso agotador que Catherine había soportado durante meses, no había sido suficiente. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de una nueva cirugía, tratamientos más agresivos, posiblemente radioterapia, y sobre todo, a un pronóstico incierto que devastó a todos los implicados. Ese mismo día, el rey Carlos III fue informado detalladamente del estado de su nuera. Él mismo, inmerso en su propia lucha contra el cáncer desde principios de 2024, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Canceló su agenda y se dirigió personalmente al hospital. Testigos describen un encuentro profundamente emotivo entre padre e hijo, con Carlos abrazando a William de una forma poco habitual en una relación marcada históricamente por la formalidad. Las conversaciones que tuvieron lugar en las salas de conferencias del hospital durante esos días fueron de una dureza extrema. Los médicos expusieron distintas opciones terapéuticas, todas con riesgos significativos. Los tratamientos más agresivos ofrecían mayores probabilidades de controlar la enfermedad, pero con efectos secundarios severos y sin garantías. Las opciones más conservadoras podían preservar la calidad de vida de Catherine, pero con el riesgo de que el cáncer avanzara. La escena que se vive puertas adentro del hospital no se parece en nada a la imagen de serenidad y control que la monarquía británica ha proyectado durante décadas. Catherine, princesa de Gales, afronta uno de los momentos más críticos de su vida, con una mezcla de lucidez, valentía y una fragilidad profundamente humana. Lejos de adoptar un rol pasivo, ha participado activamente en cada decisión relacionada con su tratamiento. Ha exigido explicaciones detalladas, ha preguntado por cada alternativa terapéutica y por cada riesgo asociado, demostrando una necesidad casi vital de comprenderlo todo, como si el conocimiento fuera la única forma de conservar algo de control en medio del caos. Sin embargo, ni la preparación ni la fortaleza intelectual han logrado blindarla emocionalmente. El personal médico y los profesionales que la atienden han sido testigos de sus momentos más oscuros, especialmente cuando la conversación gira en torno a sus hijos. Ningún efecto secundario, ninguna intervención quirúrgica, ningún diagnóstico técnico logra quebrarla tanto como la posibilidad de no estar presente para George, Charlotte y Louis. Es ahí. Al pronunciar sus nombres, cuando la compostura se rompe y el silencio pesa más que cualquier palabra. Mientras Catherine libra su batalla más íntima, el príncipe William se desmorona lentamente. El heredero al trono, educado desde la infancia para resistir la presión, para mantener la calma incluso en medio de las crisis más graves, está enfrentando una situación para la que ningún protocolo real lo preparó. Su deterioro emocional es visible. Con cada día que pasa, su angustia se vuelve más evidente. Ha sido escuchado durante llamadas telefónicas con familiares, la voz quebrada, intentando explicar una situación que ni él mismo logra asimilar del todo. Ha sido visto solo, inmóvil frente a las ventanas del hospital, con lágrimas recorriéndole el rostro, una imagen impensable para quien representa la continuidad de la corona. El carácter de William también ha cambiado. Habitualmente contenido y diplomático, se ha mostrado irritable y distante con funcionarios del palacio, que desde una lógica institucional intentan hablarle de compromisos futuros y agendas oficiales mientras su esposa lucha por sobrevivir. Para él, cualquier conversación que no sea sobre Catherine o los niños resulta irrelevante, casi ofensiva. El 6 de enero, Catherine llevaba ya 5 días hospitalizada. El palacio había emitido apenas 2 comunicados breves confirmando que estaba recibiendo atención médica por un problema de salud persistente y solicitando respeto por la privacidad familiar. Pero el silencio oficial no hizo más que alimentar la especulación. Los corresponsales reales comenzaron a cuestionar la gravedad de una hospitalización tan repentina. En redes sociales circularon rumores de todo tipo, algunos cercanos a la realidad, otros completamente infundados. La presión mediática aumentaba al mismo ritmo que la angustia familiar. Mientras tanto, las decisiones médicas se volvían cada vez más urgentes. La condición de Catherine requería intervenciones inmediatas. Los planes de tratamiento se ajustaban, se ultimaban detalles, se programaban cirugías, y William se veía obligado a enfrentar pensamientos que había intentado evitar con todas sus fuerzas. La mujer que ha sido su compañera durante más de 2 décadas, su confidente más cercana y la madre de sus hijos, podía no sobrevivir. Ni la posición, ni los recursos, ni la excelencia médica ofrecían garantías. La magnitud de la crisis llevó a una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham el 7 de enero de 2025. Estuvieron presentes todos los miembros senior de la familia real.
el rey Carlos III, la reina Camila, la princesa Ana, el príncipe Eduardo y Sophie. De manera excepcional, incluso el príncipe Harry participó por videollamada desde California, en lo que fuentes cercanas describen como su primer encuentro familiar de este calibre desde la coronación de su padre casi 2 años atrás. La gravedad de la situación logró, al menos temporalmente, dejar de lado rencillas profundas y heridas abiertas. Fue el propio rey Carlos quien abrió la reunión con una actualización médica. El diagnóstico estaba confirmado. En pocos días comenzarían nuevos tratamientos. El pronóstico, aunque no era completamente desalentador, sí lo suficientemente serio como para obligar a la familia a contemplar todos los escenarios posibles. Carlos, visiblemente debilitado por su propio tratamiento contra el cáncer, habló con una solemnidad que no dejaba lugar a dudas. No se trataba de un contratiempo menor, sino de una lucha por la vida. La preocupación inmediata fue William. Según quienes participaron en la reunión, apenas estaba funcionando. Pasaba todo el tiempo posible en el hospital, negándose a separarse de Catherine salvo por breves intervalos. Cuando no estaba con ella, se repartía entre Adelaide Cottage para estar con los niños y el Palacio de Kensington, atendiendo únicamente los asuntos institucionales imposibles de posponer. Dormía apenas 3 o 4 horas por noche, comía de forma irregular y, a juicio de su propia familia, estaba peligrosamente cerca de un colapso emocional total. La princesa Ana, conocida por su pragmatismo implacable, fue tajante. William debía ser completamente liberado de cualquier responsabilidad no esencial. Todos sus compromisos debían cancelarse o reasignarse. Su rol como príncipe de Gales sería asumido temporalmente por otros miembros de la familia. Su única obligación, insistió, era estar con su esposa y con sus hijos. El rey Carlos apoyó de inmediato esta postura y ordenó a los funcionarios del palacio despejar indefinidamente la agenda de su hijo. Los niños planteaban uno de los desafíos más dolorosos. El príncipe George, con 11 años, es lo suficientemente mayor como para comprender que su madre está gravemente enferma. Charlotte, de 9, formula preguntas que ningún niño debería tener que hacer sobre la posibilidad de que su madre se recupere o no. Louis, con apenas 6 años, percibe que algo no está bien, aunque no logra entender por qué su madre no vuelve a casa. William y Catherine han intentado mantener una apariencia de normalidad, pero el impacto emocional es evidente en los tres. Durante la reunión se decidió retirar temporalmente a los niños del colegio y organizar tutorías privadas en casa. La explicación oficial apelaría a circunstancias familiares, pero la verdad es que necesitaban estar cerca de su madre y que el peso emocional hacía inviable cualquier rutina escolar convencional. George, en particular, está atravesando un momento especialmente difícil, atrapado entre la comprensión parcial de la gravedad y una incapacidad natural para procesar el miedo. En este contexto, la reina Camila ha asumido un papel clave. Con el paso de los años, había construido una relación cercana y sincera con Catherine, y ahora dedica gran parte de su tiempo a los niños. El personal de Adelaide Cottage la ha visto leer cuentos a Louis, hacer manualidades con Charlotte y mantener largas conversaciones con George que, según observadores, parecen darle algo de consuelo. El rey Carlos, cuando su salud se lo permite, realiza visitas diarias, consciente como pocos del calvario que implica una enfermedad grave. Otro punto crítico de la reunión fue la comunicación pública. ¿Cuánto debía saberse sobre la condición de Catherine? La generación mayor tendía a favorecer el hermetismo, preservando la privacidad y la dignidad, pero William, consultado por teléfono desde el hospital, fue firme. Cuando llegara el momento de hablar, debía hacerse con honestidad. Estaba cansado de los mensajes calculados y de minimizar situaciones graves. No quería engañar al público con un optimismo artificial si el panorama empeoraba. Aunque esto generó tensiones con los equipos de comunicación, Carlos respaldó a su hijo. La era de los eufemismos y el secretismo absoluto, dijo, debía quedar atrás. La reunión también abordó la dura realidad de los planes de contingencia. Si Catherine no pudiera retomar sus funciones por un periodo prolongado o de manera permanente, la estructura de la monarquía debería adaptarse. Ella no es solo la futura reina consorte, sino una figura central en la proyección moderna de la institución. Su ausencia obligaría a reajustes profundos. Ana se ofreció a asumir más compromisos, al igual que Eduardo y Sophie. Incluso Harry, pese a las tensiones de los últimos años, expresó su disposición a regresar al Reino Unido para apoyar a la familia, una oferta cuya aceptación quedó en suspenso. Más allá de los aspectos prácticos, el dolor emocional era palpable. Catherine ha sido, en muchos sentidos,
el pegamento que mantenía unida a la generación más joven de la familia real. Su calidez equilibraba la rigidez de William. Su presencia suavizaba tensiones y humanizaba a la institución. La posibilidad de perderla no significaba solo una tragedia personal, sino la pérdida de un elemento esencial para la cohesión familiar. Al cerrar la reunión, el rey Carlos pronunció unas palabras que resumieron el sentir colectivo. Catherine, dijo, había aportado a amor, cercanía y una sensibilidad moderna a una familia que lo necesitaba desesperadamente. Había demostrado que la realeza podía ser digna y al mismo tiempo profundamente humana, y había criado a 3 hijos con una gracia extraordinaria bajo una presión imposible. Hoy, mientras lucha por su vida, no solo está en juego su futuro, sino el equilibrio emocional y simbólico de toda la monarquía. Desde hace 2 semanas, el universo de Catherine se ha reducido a una suite situada en la planta privada de una exclusiva clínica londinense. Las habitaciones han sido cuidadosamente decoradas para suavizar el ambiente hospitalario, con tonos cálidos, muebles que recuerdan a un hogar y detalles pensados para transmitir calma. Pero nada de eso logra ocultar la verdad que domina el espacio. Los soportes de sueros intravenosos, los monitores que no dejan de emitir señales, la presencia constante de enfermeras y especialistas. Es allí donde Catherine está librando la batalla más importante de su existencia. Para el público, esta lucha permanece en gran medida oculta. Para quienes la rodean, en cambio, es dolorosamente visible. El personal médico autorizado a trabajar en su área describe a una mujer de una valentía extraordinaria, enfrentándose a un miedo inimaginable con una dignidad que conmueve. Catherine mantiene la compostura durante los procedimientos médicos, pregunta qué se le hace y por qué, y agradece con educación a quienes la cuidan. Incluso agotada o con dolor, no pierde las formas. Sin embargo, en los momentos privados, cuando solo William está presente, la fachada se resquebraja. Quienes han sido testigos involuntarios de esos instantes, hablan de una mujer aterrorizada. Miedo a dejar a sus hijos sin madre. Miedo a causarle a William un dolor insoportable. Miedo, en definitiva, a morir a los 43 años, cuando todavía siente que le queda tanto por vivir. El plan de tratamiento, definido tras días de consultas entre especialistas, es tan agresivo como agotador. El 9 de enero se llevó a cabo una cirugía para extirpar el nuevo foco tumoral. La intervención duró 7 horas. Durante todo ese tiempo, William recorrió incansablemente los pasillos del hospital, incapaz de comer o descansar. La operación logró eliminar todo el cáncer visible, pero el análisis posterior reveló hallazgos preocupantes. Las células cancerígenas se habían extendido más de lo que las imágenes previas indicaban. Se detectaron tumores adicionales demasiado pequeños para ser identificados antes de la cirugía, en los tejidos circundantes. A pesar de los esfuerzos del equipo quirúrgico, la posibilidad de que queden células microscópicas es alta. Esta realidad obliga ahora a Catherine a enfrentarse a una segunda ronda de quimioterapia, mucho más dura que la que soportó el año anterior. El protocolo aplicado suele reservarse para cánceres avanzados y conlleva efectos secundarios devastadores. Náuseas severas, pérdida total del cabello, fatiga extrema, mayor riesgo de infecciones que exige aislamiento e incluso posibles daños orgánicos que requieren un control constante. Los médicos han sido brutalmente honestos con ella. Este tratamiento la llevará al límite de lo que el cuerpo humano puede soportar, pero ofrece la mejor oportunidad de erradicar la enfermedad antes de que se propague aún más. Catherine comenzó este nuevo ciclo el 14 de enero. La primera infusión duró 6 horas, con William sentado a su lado, sosteniéndole la mano en todo momento. El personal observó cómo él le susurraba palabras de amor y aliento, mensajes íntimos destinados solo a ella. Tal como se había previsto, horas después Catherine comenzó a sentirse violentamente enferma. William estuvo allí, ayudándola en todo, desempeñando un papel que rara vez se ha visto en un príncipe heredero. No hubo protocolo ni distancia, solo un marido cuidando a su esposa gravemente enferma en los momentos más básicos y vulnerables. George, Charlotte y Louis han podido visitarla en varias ocasiones, siempre con extremo cuidado para minimizar el impacto emocional de verla hospitalizada. Los 3 decoraron un gran cartel con dibujos y mensajes que ahora cuelga en la pared de la habitación. Le llevan flores del jardín de Adelaide Cottage, le cuentan cómo han sido sus días, las clases con los tutores, las pequeñas rutinas que los mantienen ocupados mientras ella no está. Catherine sonríe, hace preguntas y les repite cuánto los ama, luchando por mantener la compostura hasta que se marchan.
La visita más desgarradora ocurrió el 16 de enero. Louis, de solo 6 años, estaba especialmente afectado por la ausencia de su madre y grabó un mensaje en el teléfono de William. En el video preguntaba cuándo volvería mamá a casa y si todavía lo quería, a pesar de llevar tanto tiempo lejos. Cuando Catherine vio el mensaje, según relató una enfermera presente, se derrumbó por completo. William tuvo que salir de la habitación para recomponerse. La profesional describió la escena como uno de los momentos emocionalmente más devastadores que había presenciado en sus 20 años de carrera. Catherine y William han empezado a hablar de posibilidades que jamás imaginaron discutir a su edad. Si su estado empeora, si el tratamiento no funciona, ella tiene deseos claros sobre cómo quiere pasar su tiempo final. Quiere estar en casa, en Adelaide Cottage, rodeada de su familia, no en un hospital. Quiere que sus hijos la recuerden presente y amorosa, no solo enferma. Ha escrito cartas para cada uno de ellos, destinadas a momentos importantes de sus vidas, por si no puede acompañarlos. Son conversaciones que ninguna pareja debería afrontar a los 43 y 42 años. A petición de Catherine, William ha grabado videos en los que ella habla directamente a cámara, dejando mensajes para los niños. Reflexiones, consejos para lidiar con las presiones de ser parte de la realeza, deseos para sus vidas y expresiones de amor que espera que nunca necesiten escuchar, pero que quiere que existan por si acaso. Crear estos registros ha sido emocionalmente devastador para ambos, una confrontación directa con la mortalidad. Sin embargo, Catherine insiste en que son necesarios. Un último regalo para sus hijos si lo peor llega a ocurrir. El equipo médico se mantiene cautelosamente optimista. Catherine es joven y gozaba de buena salud antes del diagnóstico. Su cuerpo debería resistir el tratamiento. La cirugía eliminó toda la enfermedad visible y la quimioterapia podría destruir las células restantes. Pero el cáncer es impredecible. Incluso los oncólogos más experimentados no pueden garantizar resultados, y la severidad de esta recaída ha obligado a todos a ser realistas. En él esperan meses de tratamiento, múltiples ciclos de quimioterapia, separados por semanas de recuperación, controles constantes para detectar cualquier signo de avance de la enfermedad y la posibilidad de nuevas cirugías. A todo ello, se suma la carga psicológica de vivir sabiendo que cada día puede traer noticias que lo cambien todo. Catherine lucha con todas sus fuerzas, pero el desenlace sigue siendo incierto. En los momentos de calma, comparte con William sus miedos más profundos. No solo el temor a morir, sino a dejarlo solo, criando a 3 hijos mientras carga con el peso de ser el futuro rey. El impacto emocional de su enfermedad en George, Charlotte y Louis. El miedo a ser recordada solo por su cáncer y no por el trabajo que intentó hacer. La angustia de ver cómo sus sueños quedan inconclusos. William intenta consolarla, mantenerse fuerte por ella, pero quienes los han visto juntos saben que él mismo está al límite. El príncipe de Gales siempre ha sido definido por su sentido del deber y su autocontrol. Desde niño fue preparado para reinar, entrenado para gestionar emociones y mostrar serenidad en público. Vio a su madre sufrir bajo las presiones de la vida real y prometió proteger a su propia familia. Durante años lo logró, pero la crisis médica de Catherine lo ha llevado más allá de lo que incluso alguien tan fuerte puede soportar. En Kensington Palace y en Adelaide Cottage, el personal ha notado un deterioro progresivo. William olvida citas, parece ausente durante reuniones, pierde la paciencia por asuntos menores y, lo más alarmante, se ha derrumbado emocionalmente en varias ocasiones. Un episodio especialmente revelador ocurrió el 12 de enero, cuando acudió brevemente a Kensington para firmar documentos urgentes. Un empleado joven, ajeno a la gravedad de la situación, le preguntó con ligereza cómo estaba la princesa y cuándo volvería a sus funciones. William reaccionó con una explosión de ira, hablando de la imposibilidad de saber si Catherine volvería alguna vez a la vida pública. De repente, la rabia dio paso al llanto. Se disculpó, admitió que no estaba afrontando bien la situación y se marchó. El personal quedó en silencio, impactado al ver al futuro rey perder el control de forma tan absoluta. Las noches son especialmente duras. William permanece en el hospital hasta que se lo permiten, a menudo hasta las 10 u 11, y luego regresa a Windsor para estar con los niños. Revisa que estén bien antes de intentar dormir en una cama que se siente insoportablemente vacía sin Catherine. El sueño es escaso y fragmentado. Se despierta constantemente para revisar el teléfono, temiendo malas noticias. Y cuando duerme, las pesadillas lo dejan exhausto. Paradójicamente, esta crisis ha acercado a William y a su padre de una forma inesperada. Charles, enfrentando su propia batalla contra el cáncer,
Comprende el miedo de su hijo como pocos. Hablan a diario, a veces varias veces al día. El rey ha compartido con William sus propios momentos de desesperación y le ha animado a expresar sus emociones, rompiendo con la tradición de reprimirlas. Más importante aún, le ha dado permiso explícito para priorizar a Catherine y a los niños por encima de cualquier deber real el tiempo que sea necesario. Durante este largo y angustiante episodio, la relación de William con sus hijos ha cambiado de manera radical. Pasa con ellos más tiempo del que había podido dedicarles en años. Juegan juntos, caminan por los senderos del extenso Windsor Estate, cocinan comidas sencillas en la cocina familiar, una actividad impensable en el pasado, cuando las obligaciones reales ocupaban casi cada minuto de su agenda. Estos momentos de aparente normalidad, de simple paternidad cotidiana, se han convertido en breves oasis de calma dentro de una pesadilla que parece no dar tregua. Sin embargo, incluso en esos instantes de cercanía familiar, la lucha interna de William es evidente. George, el mayor y futuro rey, ha visto a su padre llorar en más de una ocasión. Para un niño de su edad, acostumbrado a ver a su padre como una figura fuerte y contenida, esa imagen resulta profundamente perturbadora. Charlotte, más sensible y observadora, intenta ser alegre y colaboradora, como si quisiera aliviar el peso que percibe sobre los hombros de William, pero es lo suficientemente mayor para comprender que algo va terriblemente mal. Louis, el menor, no entiende del todo la situación, pero siente el ambiente de tensión, la ausencia prolongada de su madre y el cansancio emocional de su padre. Sabe, en su inocencia, que algo grave amenaza el equilibrio de su mundo. A pesar de los esfuerzos de todos por mantener una apariencia de normalidad, la familia atraviesa una crisis profunda. Los especialistas en salud mental coinciden en que los niños están viviendo una experiencia traumática, cuyos efectos podrían acompañarlos durante años. No se trata solo de la enfermedad de su madre, sino de la percepción constante del miedo, la incertidumbre y el dolor que impregnan su entorno familiar. El impacto de esta situación se refleja claramente en la agenda oficial del Príncipe de Gales. El calendario de William para el primer trimestre de 2025 ha sido prácticamente vaciado. Visitas como patrono de diversas organizaciones han sido canceladas, ceremonias de investidura aplazadas indefinidamente y viajes internacionales, planificados durante meses, eliminados sin fecha de reprogramación. Las explicaciones oficiales hablan de circunstancias familiares que requieren su total atención, pero la realidad es mucho más cruda. William apenas logra mantenerse funcional para cumplir con sus deberes como príncipe heredero. Toda su energía física y emocional está dedicada a apoyar a Catherine y a cuidar de sus hijos. Simplemente no queda nada más para la institución. Fuentes cercanas al palacio, que interactúan con William de manera habitual, han expresado en privado una creciente preocupación por su estado mental. Un alto asesor llegó a describirlo como alguien atrapado en una crisis prolongada que no puede sostenerse indefinidamente sin apoyo psicológico profesional. En los pasillos de palacio, se han mantenido conversaciones discretas sobre la necesidad de garantizarle acceso a terapeutas especializados en trauma y enfermedades familiares graves. No obstante, William se ha mostrado reticente. Insiste en que su prioridad absoluta es Catherine y que no puede permitirse centrarse en su propio estado emocional. Quienes lo rodean temen que, si la condición de su esposa no mejora, el príncipe se dirija inexorablemente hacia un colapso total. El público ha tenido apenas algunos destellos del sufrimiento de William. Su breve aparición en un acto benéfico el pasado 18 de enero fue la primera en semanas. Las fotografías tomadas durante el evento muestran a un hombre visiblemente envejecido en muy poco tiempo. Su rostro aparece demacrado, sus rasgos endurecidos por el cansancio y la preocupación. Sus ojos, antes vivos y atentos, se ven apagados, casi vacíos. Sonrió ante las cámaras, pero incluso el observador más distraído pudo notar que aquella sonrisa no alcanzaba a iluminar su mirada. Era la imagen de un hombre cumpliendo con su deber de forma mecánica, mientras su mente y su corazón estaban en otro lugar. Durante su breve intervención, William agradeció a los presentes y al público en general por las muestras de apoyo hacia Catherine. Su voz se quebró en varias ocasiones. En un momento dado, tuvo que detenerse durante varios segundos para recuperar la compostura, luchando visiblemente contra la emoción. Testigos describieron la escena como incómoda y profundamente conmovedora. Un hombre destrozado intentando, con todas sus fuerzas, cumplir con su papel institucional. Abandonó el evento apenas 20 minutos después de haber llegado. Nadie cuestionó su salida anticipada.
Era evidente que necesitaba regresar junto a su esposa, al hospital, al epicentro de su angustia. El punto de ruptura que muchos temían podría haber llegado ya, o quizá aún esté por venir. William está funcionando con reservas emocionales casi agotadas. Su capacidad para afrontar nuevos golpes es mínima, y la crisis dista mucho de haber terminado. A Catherine le esperan todavía meses de tratamiento, sin garantías absolutas de éxito. La posibilidad real de que William tenga que presenciar el deterioro y eventual pérdida de la mujer que ama, a pesar de contar con la mejor atención médica disponible, es una idea que nadie se atreve a enfrentar con seguridad emocional. ¿Cómo podría sobrevivir algo así? Es una pregunta sin respuesta. Desde el punto de vista médico, la situación de Catherine es tan esperanzadora como aterradora. El protocolo de quimioterapia agresiva que ha iniciado ofrece aproximadamente un 70% de posibilidades de eliminar el cáncer, siempre que su organismo tolere el tratamiento. En oncología, estas cifras se consideran relativamente favorables. Sin embargo, también implican un inquietante 30% de probabilidades de que la enfermedad continúe avanzando pese a los esfuerzos terapéuticos. Incluso en el mejor de los escenarios, Catherine deberá vivir durante años bajo un estricto seguimiento médico, con la sombra constante de una posible recaída. La doctora Sarah Mitchell, oncóloga de la Universidad de Cambridge, que no participa directamente en el tratamiento de Catherine, pero ha analizado casos similares, explicó recientemente las dificultades que presentan este tipo de diagnósticos. Los pacientes jóvenes con cánceres agresivos, que reaparecen rápidamente tras un primer tratamiento, plantean retos enormes. El cáncer ya ha demostrado resistencia a los protocolos estándar. Las terapias más intensivas pueden ser eficaces, pero conllevan riesgos considerables. La calidad de vida durante y después del tratamiento puede verse gravemente afectada, y el impacto psicológico de enfrentarse 2 veces al cáncer antes de los 45 años es devastador. El plan médico inmediato se extiende, al menos hasta mediados del verano de 2025. 6 ciclos de quimioterapia intensiva, espaciados cada 3 semanas, con monitoreo constante entre sesiones para detectar cualquier signo de progresión de la enfermedad. La gestión de los efectos secundarios será compleja e incluirá periodos de supresión total del sistema inmunológico, lo que obligará a Catherine a permanecer aislada durante días después de cada infusión. Todo ello acompañado del enorme desafío emocional de mantener la esperanza mientras se acepta la posibilidad de que el tratamiento no funcione. Si la quimioterapia logra eliminar cualquier rastro detectable de cáncer, Catherine deberá tomar decisiones adicionales sobre tratamientos preventivos, posibles cirugías para retirar tejidos susceptibles de albergar células microscópicas, radioterapia focalizada, inmunoterapia, para reforzar las defensas del organismo. Cada opción implica riesgos y beneficios, y cada decisión obliga a Catherine y William a enfrentarse a dilemas imposibles sobre cuánto tratamiento es suficiente y cuándo el costo físico y emocional se vuelve demasiado alto. Mientras tanto, el Palacio ha comenzado a preparar discretamente distintos escenarios. En el caso de una recuperación favorable, existen planes para un regreso gradual y cuidadosamente controlado de Catherine a la vida pública, probablemente a finales de 2025 o principios de 2026. Ese retorno, sin embargo, sería con una agenda reducida de forma permanente. Nada volverá a ser como antes. La salud de Catherine será, de ahora en adelante, la prioridad absoluta. Pero también existen planes para posibilidades mucho más sombrías. Si el estado de Catherine empeora de forma significativa y los tratamientos fracasan, se han discutido estrategias sobre cómo comunicar la situación al público, cómo apoyar a William ante una tragedia inimaginable y cómo proteger emocionalmente a los niños frente a la pérdida de su madre. Son planes que nadie desea ejecutar, pero que una institución responsable no puede ignorar. El rey Carlos III ha dejado claro que, ocurra lo que ocurra, William contará con todo el tiempo y el espacio que necesite. La monarquía puede funcionar con una familia real reducida si es necesario. Otros miembros asumirán compromisos adicionales, los calendarios se ajustarán. Nada es más importante que el bienestar de William y su capacidad para acompañar a su esposa y a sus hijos en este momento crítico. Carlos, marcado por sus propias tragedias familiares, entiende que la institución debe servir a las personas que la integran, y no al revés. Para el pueblo británico, la enfermedad de Catherine ha generado una ola de apoyo y empatía pocas veces vista, incluso tratándose de una figura tan querida.
En iglesias de todo el país se han organizado vigilias. Miles de cartas y mensajes llegan diariamente al Palacio de Kensington. Las redes sociales se han llenado de palabras de aliento y oraciones. Catherine ha tocado el corazón de la gente más allá de su rol como princesa. Es vista como madre, esposa, como una persona enfrentando el miedo universal a una enfermedad grave. El impacto sobre la monarquía ya es profundo y será duradero, independientemente del desenlace. Una institución a menudo percibida como distante e intocable, se ha humanizado de manera radical. En la lucha de Catherine, muchos ven reflejados sus propios temores y la fragilidad de la vida que todos compartimos. La imagen controlada y perfecta ha sido sustituida por una realidad humana cruda, y paradójicamente, esto podría fortalecer el vínculo entre la monarquía y el pueblo. El futuro de William es incierto en todos los sentidos. Si Catherine sobrevive y se recupera, avanzarán juntos, transformados para siempre por esta experiencia, agradecidos por cada día compartido. Si no lo hace, William enfrentará el desafío inimaginable de seguir adelante, como hombre y como heredero al trono, mientras lidia con un duelo devastador. En ambos escenarios, el camino estará marcado por el dolor y la resiliencia. Los niños cargarán con las huellas de esta crisis durante toda su vida. George, como futuro rey, habrá conocido desde muy temprano el costo humano del deber. Charlotte y Louis crecerán marcados por una pérdida o una amenaza de pérdida que la mayoría de los niños nunca experimenta. Cómo procesen este trauma influirá en las personas y en los miembros de la realeza que llegarán a ser. Mientras enero de 2025 avanza hacia febrero, Catherine continúa luchando por su vida en una clínica londinense con un coraje que inspira a todos los que la rodean. William permanece a su lado, sosteniéndose apenas, pero negándose a abandonarla. Los niños esperan en casa, intentando ser valientes como su madre, mientras enfrentan miedos que aún no saben expresar. Y la nación observa, espera y reza por un final feliz, consciente de que los finales felices no están garantizados, por mucho que los deseemos. La batalla médica continuará durante meses, el costo emocional persistirá sin importar el desenlace, y la monarquía británica quedará para siempre marcada por haber visto a una de sus figuras más queridas enfrentar la mortalidad con dignidad y valentía, mientras su esposo se quiebra, revelando el corazón humano que late bajo la corona. A veces, lo único que queda es esperar, tener esperanza y recordar que detrás de los títulos y los protocolos, hay personas reales enfrentando un sufrimiento real. Y, en ocasiones, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer.